Nada, les dije que yo había perdido mi fe en el Señor, ¿verdad? Crecí en un hogar cristiano, mi madre me leía la Biblia, el aposento alto, todos los días. Era muy lindo, mi hermana y a mí nos llevaba y leía la escritura, el ejemplo, y luego había una pequeña oración y al final era la escritura que memorizarse. Y cuando veníamos de la escuela, entonces nos decían, a ver, cuál era la palabra del día, y la que lo decía bien recibía un dulce o algo, ¿verdad? Y así nos motivaba a aprendernos las escrituras. Y luego venimos a San José, California, antes cuando empezó la revolución en Nicaragua. Gracias a Dios teníamos nuestros papeles listos y no sabíamos que iba a haber un cambio, íbamos a venirnos a vivir aquí. Luego mis padres cambiaron de manera de pensar, pero ya los papeles estaban listos. Y antes de que estallara la guerra en Nicaragua, teníamos ya todo y nos venimos. Y aquí fue donde conocí a mi esposo. Yo tenía 16 años, anduvimos de novios un año. A los 17, 3 meses antes de los 18 años, ya nos casamos. Y a los 21, antes de cumplir los 21, ya era mamá. Todo lo empecé temprano. A los 15 años había terminado el bachillerato de high school. A los 15 años, todo lo empecé muy temprano. Pero y yo a la edad de 14 años, yo veo unas jovencitas aquí, pero a la edad de 14 años no sé por qué o qué escuché en algún predicador, y yo empecé a pedirle a Dios por un esposo. Y mis prioridades ya habían cambiado. Al principio decía, ay, que sea ojos azules, que sea alto y guapo y bronceado y todo, ¿no? Esa edad, ¿ok? Y luego, después, dije yo, Señor, no. Ahora la prioridad número 1, que sea cristiano. Antes que nada, que sea cristiano. Que me quiera mucho, que yo lo quiera mucho a él. Y a lo último, Señor, dije yo, que por lo menos esté atractivo. Pero gracias a Dios fue muy generoso conmigo y muy atractivo. Pero la cosa es que cuando yo empecé a ir a la iglesia, él venía conmigo. Era una iglesia hispana pequeña y que nos casamos, regresamos de nuestra luna de miel en Hawái, y yo me estoy arreglando el domingo para ir a la iglesia, y me dice, yo no voy. Y le dije, ¿por qué no? Me dice, yo no estoy de acuerdo con ese pastor, y tiene muchas ideas que antes de que tú vinieras aquí, dijo, la mitad de la iglesia se fue, porque realmente no estaba amando como Cristo ama. Y dije, ay, ¿por qué no me dijiste antes? Y ahora tenemos que buscar otra iglesia, pero lo que pasó, él estaba muy envuelto en la iglesia, él daba los anuncios y todo, pero se desilusionó. Porque antes que nada, quiero que todos ustedes sepan, pongan sus ojos en Cristo. No hay ninguna líder de estudio bíblico, no hay ningún pastor, porque son seres humanos y los van a decepcionar. Sus ojos en Cristo. Entonces esto fue lo que pasó con mi esposo, y me tomó 22 años de orar para que él regresara a la iglesia. 22 años. Cuando yo ya llevaba como 2 años pidiéndole al Señor, ay, que mi esposo venga a la iglesia conmigo en vez de quedarse viendo el partido de fútbol, y al ver que él no contestaba esa petición, me acuerdo que estaba un día lavando los platos en la cocina y le dije a Dios así, yo no creo que tú existes y voy a dejar de ir a la iglesia porque yo te estoy pidiendo algo bueno, que mi esposo venga conmigo a la iglesia y él no viene, y voy a dejar de ir. Así, muy rebelde, y después de eso entré en una depresión. A pesar de que estaba en mi casa, no tenía que trabajar, tenía mis 2 hijos chiquitos, y teníamos una casa muy bonita, y mi esposo trabajaba y lo quiero mucho, pero me entró una depresión que dije yo, si Dios no existe, entonces ¿de qué sirve vivir? Si esta vida es de sufrimiento, entonces ¿para qué vivir? Esa era mi mentalidad. Déjenme decirle que yo tenía 24 años en ese tiempo. Y entonces, y hasta contemplaba, yo decía, ay, ¿cómo me suicidio? Así creo que se dice. O antes que nada, mi español está un poquito, ya llevo 31 años aquí, pero más que nada en grupos de inglés, así que me perdonan de antemano si se me traba. Al principio, cuando uno viene aquí, piensa en español y busca la palabra en inglés, y ahora pienso en inglés y busco la palabra en español, así que me perdonan. Pero lo que estaba diciendo es que, ¿en qué parte me salí?
sí, en cómo suicidarme. Y dije yo, ay no, mi mamá lo sabe, yo para el dolor, dije, ¿cómo lo hago sin que me duela? ¿Verdad? Ese era el asunto, ¿cómo lo hago sin que me duela? No, eso. En fin, lo más lindo fue que a esa edad, mi cuñada me invitó a mi primer estudio bíblico. Por eso tengo una pasión tan grande. ¿Cuántas mujeres aquí están envueltas en un grupo semanal de estudio bíblico? Levanten sus manos. Amén. ¿Cuántas no están actualmente en un estudio bíblico, pero ya han estado en un estudio bíblico? Perfecto. Entonces, cuando yo fui por primera vez, era una iglesia americana que es South Hills Community Church, que está aquí en Almadén, por Almadén. Y me encantó ver que todas estas mujeres, el conocimiento que tenían de la Biblia, cómo hablaban de esta relación personal, y eso yo no lo tenía, cómo hablaban de Cristo con un amor. Y ella y mi cuñada éramos las únicas latinas en esa iglesia, que era de 2,000 personas. Y me acuerdo que una vez tenían una reunión así bien bonito, un té, y nunca se me olvidó que estas hermanas vinieron. ¿Y cómo te llamas, Guadalupe? Qué bonito nombre, bien cálidas, bien amables, un amor, y en vez de excluirme, ellas vinieron a mí y pasé 12 años en estudio bíblico. Yo era la que más levantaba la mano y decía, ok, ¿dónde dice eso en la Biblia? Enséñeme dónde dice, y aprendí mucho. Y pero una de las cosas por el cual cuando yo me senté en ese estudio bíblico tenía 3 cosas: depresión, mi autoestima estaba bien baja, me sentía como la mujer más fea del mundo, ya tenía mi segundo bebé, y también los pensamientos de suicidarme. Y lo que estaban estudiando era el Salmo 139, que dice que Dios nos ha hecho perfectamente, que desde que estamos en el vientre de nuestras madres, Él nos tejió y nos creó, y cuánto nos ama. Entonces, ahí fue cuando yo, poquito a poco, y 2 semanas antes de eso, déjenme decirles, 2 semanas antes de eso, yo fui con el doctor porque esta depresión me pasaba más durante el tiempo de PMS, ¿verdad? Antes de mi periodo, eran las hormonas. Y el doctor ya me iba a escribir la receta para una medicina antidepresiva. Y le dije, doctor, espérese, deme 2 semanas. Y yo, si no me siento mejor para ese tiempo, entonces sí, la voy a tomar. Porque he oído que a veces uno puede hacerse adicto a esa prescripción. Y ahí fue cuando me invitaron a un estudio bíblico, y para la honra y gloria de Dios, nunca tuve que tomar un antidepresivo. Gracias a Dios. Entonces, una de las cosas que les quiero compartir a ustedes, más que nada, es que yo tenía mucha confusión acerca de Dios. Yo crecí, me acuerdo que mi mamá nos decía, y yo creo que muchas mamás dicen, oh, a mí me puedes mentir, decía mi mamá. A mí me puedes decir mentiras y esconder las cosas, pero a Dios todo lo ve. Entonces yo de chiquita decía, ay, ¿por qué tiene que verlo todo? ¿Por qué no me puedo, verdad, salir con la mía? Y entonces ya lo vi como un padre que estaba listo para regañarme y castigarme. Y cuando yo iba a la iglesia, iba porque, ay, si no voy a la iglesia, algo malo me va a pasar. Entonces fue más con un temor, que no era un temor que llama Dios, que tengamos reverencia y un temor a Dios, pero no es otro temor de que, ay, si no hago esto, entonces me va a ir mal. Entonces, una de las cosas que yo quiero compartir con ustedes, anoté en una de mis conferencias allá en Rolling Hills, en El Dorado Hills, me dieron el gran honor, porque es un privilegio, de hacer el llamado a las mujeres. Era un grupo como de 300 mujeres, y dijeron, Guadalupe, ¿quieres hacer tú la invitación a ver quiénes quieren entregar su vida a Cristo? Y yo dije, claro que sí. Pero la noche anterior no podía dormir. Y me levanté a la computadora y dije yo, si alguien va a recibir a Cristo, yo quiero que esta persona tenga toda la escritura, que a mí me tomó muchos años aprender, para realmente tener esa seguridad de mi salvación y de la vida eterna. Y eso es lo que quiero compartir más que nada con ustedes hoy en la mañana. Y después la segunda parte es, ¿por qué servirle a Cristo? ¿Okay? Porque yo pienso y sé que no podemos servirle sin antes amarle con todo el corazón. ¿Okay? Así que eso es lo más primordial. Entonces, déjenme encontrar aquí mi página, la salvación y seguridad de la vida eterna. Romanos 3:23, si quieren anotar y después ven las escrituras, dice, porque pues todos han pecado, todos, y están privados de la gloria de Dios.
Cuando yo leí ese versículo dije, en cierta manera me hizo sentir un poco bien porque dije yo, oh, nadie es perfecto, ¿ok? Entonces ya me sentí, ni el sacerdote, ni el papa, ni el pastor, ni Billy Graham, pues todos han pecado. Eclesiastés 7:20 dice, no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y que nunca peque, ¿ok? Así que no me sientan tan mal porque no hay nadie, ¿ok? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es un regalo. Me costó mucho tiempo entender este concepto. Cuando alguien te da un regalo, como este poquito lo hizo María, tú no sacas un billete de 20, ay, déjeme pagarle por ese regalo. No, lo aceptas. Es un regalo. Esa es la vida eterna. Es un regalo. No tenemos que salir con algo y decir, te voy a pagar. Antes de eso, a la edad de 10 años, en una iglesia bautista, me acuerdo, yo le entregué mi vida al Señor. Me acuerdo que cuando hicieron una invitación a pasar al frente, mi corazón latía tan fuerte y que parecía que se me iba a salir del pecho y mis pies inmediatamente enfrente. Y me acuerdo que cuando estaba ahí de pie, dije yo, Señor, en mi corazón y en mi mente dije, de ahora en adelante nunca me voy a pelear con mi hermana, que no está aquí, se acaba de... porque nada que más peleamos todos los días. Dije, no vuelvo a pelearme con mi hermana y ya no le voy a mentir a mi mamá. ¿Ok? Ese era el deseo de mi corazón. ¿Cuántas de ustedes han hecho la decisión de aceptar a Cristo y esa misma tarde le han fallado? Uno se siente de lo peor. Entonces me acuerdo que esa misma tarde me estaba peleando con mi hermana y tenía 10 años y mintiéndole a mi mamá que quién lo había hecho. Y dije, ay, ya perdí mi salvación y ahora voy al infierno. Eso fue lo que yo pensé. Entonces cada vez que el pastor hacía esa invitación, decía yo, ay, yo no quiero perder mi salvación, me arrepiento, Señor, y era así, constantemente. Pero les voy a seguir dando la escritura que me dio tanta certeza y tanta seguridad y tanta paz de que ya no le tengo miedo a la muerte. Porque dice Juan 3:16, tan lindo, porque tanto amó al mundo, Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Y aquí yo subrayé, para que todo el que cree, esa limitación, para que todo el que crea, no todo el que haga las buenas obras, el que haga más, el que tenga más regalos espirituales, el que crea, en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Una de las cosas, cuando yo voy a estudios bíblicos, que me gusta mucho enfatizar es que, se fijaron en la primera parte, a veces nos acostumbramos a leer la Biblia o a escuchar Dios me salvó, murió por mí en la cruz, derramó su sangre, que ya no nos penetra tanto en el corazón. Y a veces digo yo, ok, fíjense que empieza porque tanto amó Dios al mundo. Y en más, no pongan mundo, tanto amó Dios a María, tanto amó Dios a Marta, tanto a mí, a Guadalupe, a Lupita. Entonces, háganlo personal. En Efesios 2:8-9, esa fue una escritura que me encantó, porque dice, porque por gracia, ¿ok? Por gracia nada más, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, ¿escucharon bien? No procede de ustedes, sino que es el regalo, ahí está otra vez la palabra regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Yo tenía esta mentalidad de que para poder yo ir al cielo tenía que ser buena todo el tiempo. Y cuando me daba cuenta que no podía en mi propia fuerza, después aprendí que por la fuerza del Espíritu Santo sí podemos obedecer, solamente por Él. Entonces, Romanos 10:9 es otra de mis favoritas, que dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora, cuando decimos Señor, ¿saben qué están diciendo? Cuando tú dices, acepto al Señor como mi Salvador personal, Él es el dueño de tu vida. ¿Okay? En inglés es Lord, es una autoridad y Él es el dueño de todo. ¿Y por qué a veces decimos, Señor, yo quiero servirte, pero no me mandes a África? ¿Verdad? Dice, yo quiero hacer esto, pero por favor no esto. O no me toques a mis hijos. No nos damos por completo. Y ahí es donde quiero yo, mi práctica es darnos y entregarnos por completo y confiar en Él plenamente. Así que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos,
serás salvo. Eso yo lo subrayé. Serás salvo. Si alguna vez ustedes tienen algún familiar, alguna amiga y quieren compartir cómo eres salvo, ¿sabes qué? Aquí dice en Romanos 10:9 que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en Él por fe, serás salvo. Y nunca se me olvida la vez que fui a escuchar a Billy Graham en Oakland. Fue una de sus últimas prédicas. Y dije, bueno, lo voy a poder ver en vivo, ¿verdad? Y me acuerdo que estábamos y había miles y miles de personas. Y una de mis cuñadas, que en ese tiempo ella no creía en el Señor, a última hora dijo, ¿dónde van? Y yo, vamos para Oakland a ver a Billy Graham. ¿Puedo ir? Pues claro, ven. Se cambió, andaba descalza, se puso sandalias y se vino. Y ella fue una de las que pasó enfrente. Y qué lindo es el Señor, porque me acuerdo que cuando Billy Graham llegó a predicar un mensaje tan sencillo, que de repente, cuando él dijo, ven como eres, así como estás, con todos tus pecados, ven. Y de repente, lo dijo una vez nada más, y bajaron las multitudes. Y yo dije, me quedé dormida, que no me di cuenta, ¿qué fue lo que dijo? ¿Por qué tanto la gente respondió tan rápido, verdad? ¿Ustedes me entienden? Que dije yo, he escuchado mensajes mucho más fuertes de otros predicadores, y este es Billy Graham, ¿verdad? Y no bajaron las multitudes. Pero la clave fue esto, él lo dice en inglés, come as you are, ven así como estás, porque Él es el que te va a cambiar. Él que está en ti es el que va a hacer el fruto en tu vida. Entonces, la otra, Isaías dice, 43:25, yo soy el que, está hablando Dios, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones. Y esto yo lo subrayé, y no se acuerda más de tus pecados. Eso yo no lo entendía, porque yo a veces oraba y decía, Señor, no me acuerdo si confesé este pecado cuando yo tenía 12 años. ¿Le habré dicho o no? Ay, Señor, perdóname por esto. Señor, ay, este otro pecado. Entonces finalmente dije, Señor, el día de hoy te confieso, me arrepiento de todos mis pecados, aún de los que ya se me hayan olvidado. Así le digo. Y entonces empiezo nuevamente en blanca como la nieve, y los únicos pecados que tengo que confesar son los que empiezan de ese punto en adelante. Y lo más lindo es cuando tú oras antes de pecar. Dice, Señor, yo sé que quiero hacer lo que no debo hacer. Inmediatamente tú le dices, Señor, Espíritu Santo, Señor, ayúdame a no cometer ese pecado contra ti, dame las fuerzas. Y es increíble cómo se te va ese deseo de pecar, porque no viene de tu fuerza. Yo antes quería hacerlo por mi propia fuerza y siempre, como dice, me caía y tropezaba, pero ya no, Él me da las fuerzas. Entonces dice que no se acuerda de sus pecados. O sea que ya no tengan ustedes, ya no tienen que cargar esas cargas de pecados que cometieron, es porque Él ya los borró, dice, y que Él ya se olvidó de ellos. Entonces, imagínense una pizarra y están aquí envidias, celos, enojos, y entonces el día que ustedes vienen y dicen, Señor, ya ni me acuerdo, fueron tantos que ya ni me acuerdo cuáles fueron, entonces viene el Señor y agarra y dice, ¿sabes qué? Gracias por confesarlo, hija mía. Y los borra. Entonces, por eso me encanta Isaías 43:25. Isaías 1:18 dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Miren cómo habla, pongamos las cosas en claro. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve, dice el Señor. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. Qué promesa más linda, ¿verdad? Yo sé que todas ustedes van a ir bien blanquitas después de que terminemos hoy, porque cualquier cosita que hasta se les haya olvidado, el Señor las va a lavar cuando ustedes se lo empleen a Él. Y entonces yo quería, cuando yo estaba hablando con la persona que pasó enfrente a aceptar al Señor, yo quería que ella tuviera esa seguridad de su salvación, porque una de las cosas que en mi grupo de estudio, cuando yo apenas tenía unos 25 años, decían mis amigas que ellas tenían la certeza y la seguridad de que iban a ir al cielo. Le dije, no, ¿cómo puedes estar tan segura tú de eso? ¿Qué pasa si yo de aquí 5 años mato a alguien? Así les decía yo, vamos a hacer el pecado, pero vamos a hacerlo bien fuerte para, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y yo ya soy creyente, pero cometo un error y mato a alguien.
Y me dice, Guadalupe, cuando Jesús murió en la cruz, Él murió por todos tus pecados y tú ni siquiera habías nacido. Él te limpió pasado, presente, futuro. Lo único que tú tienes que hacer es confesar, y el Espíritu Santo que vive en ti, porque Él mora en ti en el momento en que tú haces esa decisión. Entonces dice, Él te va a decir, un momentito, mira lo que acabas de hacer. Y Él te va a guiar y te va al arrepentimiento. Y allí confesamos y el Señor perdona. El único pecado que el Señor no perdona es el rechazar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que viene a morar cuando nosotros aceptamos a Jesús. Entonces es el que rechaza a Jesús y el Espíritu Santo, ese es el único. O sea, el que dice, soy ateo, yo no creo. De ahí todos los pecados del Señor, no importa qué grande. Y entonces mi amiga me dijo, y le dije, no, soy muy fácil. Eso fue lo que le dije, muy fácil de que Él me va a perdonar así por así. Y me dice, Guadalupe, yo tengo que ser buena todo el tiempo, portarme bien todo el tiempo. Y me dice, ¿quiere decir, Guadalupe, estás diciendo que el sacrificio en la cruz no fue suficiente? ¿Que tú tienes que añadirle? Y me quedé sorprendida. ¿Que tú tienes que añadirle a ese sacrificio perfecto? Dice que cuando Él murió por todos, por una sola vez, por todos tus pecados. Entonces, todo eso, ¿qué creen que me dio? Me dio una paz. Entonces me dice ella, tu nombre fue escrito en el libro de la vida, y aquí les voy a dar el pasaje para que ya lo sepan, el día que tú hiciste esa decisión. Entonces, el libro de Hebreos dice, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Es Jesús, ¿verdad? Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Colosenses 2, 13, 14 dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Déjenme dar un ejemplo. Digamos que, por ejemplo, aquí están todos, yo debo $2,000 y no tengo con qué pagarlo. Y luego la persona, el dueño me dice, ¿sabes qué? No te preocupes, voy a poner aquí, pagado, en inglés es paid in full, completamente, ¿verdad? Está todo pagado. Entonces, ¿cómo? Pero muchas gracias. Entonces podrías estar muy contento que alguien te dice, ¿sabes qué? No te preocupes de esa deuda, yo la voy a pagar. Y tal vez algunos han tenido ocasiones en que familiares dicen, ¿sabes qué? Me debes tanta cantidad, no te preocupes, ¿verdad? Qué rico se siente, yo la voy a pagar. Entonces, ¿qué pasa el mes siguiente? Vienes tú y dices, ay, voy a hacer mi pago de $100 al mes. No, porque ya está pagada completamente. Esto es lo que significa, que Él dice, ya lo clavé en la cruz. Y yo me imagino las manos de Él clavadas. Todas tus deudas, Él las llevó en la cruz. Hebreos 8:12 dice, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Qué lindo es el Señor. 2 Corintios 5:7. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¿Okay? Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Ya hemos oído ese versículo muchas veces, pero ¿lo creemos realmente? O sea, ya el día de hoy, si usted no ha hecho esa decisión o quiere volver a renovar sus deseos de aceptar al Señor y realmente que Él sea el Señor, entonces ¿saben qué? La persona que entró aquí por esas puertas ya es la persona vieja, la nueva es la que va a salir. Entonces dice Romanos 8, 38, 39. ¿Se fijan qué lindo es estudiar la Biblia? Porque yo no sabía que todos estos versículos que dan tanta confirmación están ahí. Pues estoy convencido, este es Pablo hablando, que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios,
ni lo presente, ni por lo venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo nuestro Señor. 2 Corintios 1, 21, 22 dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Ahí voy a detenerme. Dios es el que mantiene a todos nosotros firmes, no nosotros mismos, Él. Y qué bueno, porque esto me quitó un peso encima, porque mis amigas me dijeron, Él es el que te va a encargar de presentarte como una novia vestida de blanco con tus joyas adornadas. Es Él, es Él. Entonces dice, estamos Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. El hecho de sellar algo, cuando el rey sellaba un sobre o algo, él decía, esto es mío. Y el día que ustedes hicieron esa decisión, quiero que sepan, ustedes fueron selladas y ungidas en ese momento. A veces no se siente así, ¿verdad? Pero Lucas 10:20. Yo sé que ese estilo es un poquito diferente de lo que ustedes tal vez estén acostumbradas, pero es una información que yo sé que cuando al final, que yo les diga a ustedes, es más, ahorita se los voy a preguntar, ¿cuántas de ustedes aquí tienen la seguridad y certeza que si mueren mañana van al cielo? Levanten sus manos. Qué lindo. Ya tienen esa seguridad. Y las que no la tienen todavía esa certeza, ¿por qué? Porque eso es lo que Dios quiere darles este regalo hoy en la mañana. Es un regalo. ¿Okay? Dice aquí, Lucas 10:20, sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Apocalipsis 3:5 dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A lo último, gracias por escuchar todos estos versículos, dice, en Apocalipsis 21:27 dice, nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Y Lucas 15:7 es la última escritura que dice, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. En ese momento, yo no sé la vida de ustedes, solo Dios sabe. No sé si hay algún pecado y que ustedes no hayan confesado o algo que todavía no han soltado de sus manos. ¿Okay? Y yo quiero hacer una oración para que ustedes la hagan en su corazón. Por lo general, déjenme decirle algo, por lo general, cuando alguien da una prédica, empieza con el mensaje y a lo último viene el plan de salvación. Yo me quise asegurar de que ustedes tuvieran esa certeza de lo que dice la palabra, que cuando ustedes hacen esa decisión, son de Cristo. Y Él es el que nos va a purificar. Y sobre todo les recomiendo estudios bíblicos donde puedan hacer ustedes preguntas. Pero cierren sus ojos y esta es la oración. Es muy sencilla, pero dice, Señor Jesús, yo creo por fe de que tú eres el Hijo de Dios, de que tú moriste por mí en la cruz y que tú resucitaste de la muerte. Me arrepiento hoy de todos mis pecados, aun los que ya se me han olvidado. Me rindo ante ti. Te invito a que entres en mi corazón como mi Salvador personal. Gracias por limpiarme de todos mis pecados y gracias por darme vida eterna. Por favor, ayúdame a seguirte y a hacer tu santa voluntad todos los días de mi vida. Te lo pido en tu santo nombre, Jesús. Amén.